Bueno muchachos, son las 3 en punto de la tarde, como les había prometido. Tengan ustedes muy buenas tardes, aquí cumpliendo el sagrado deber y lo prometido. Ya vamos a ver la anatomía del sistema arterial. Básicamente, ustedes tienen en el día de hoy la anatomía de lo que es la aorta torácica y la aorta abdominal. Recuerde que lo que son arterias segmentarias se van viendo a medida que van viendo los sistemas, ¿no? Entonces nosotros no nos vamos a meter en las otras circulaciones por ahora. Se supone que cuando estén en neuro van a ver la anatomía de la carótida, la anatomía de la vertebral, el sistema basilar y el sistema carotídeo, entonces el polígono de Wills. Cuando estén en miembros inferiores van a ver muy bien lo que son las arterias de los miembros inferiores, femoral, tibial, poplitea. Entonces en cada segmento van a ver muy bien eso. Ustedes tienen tres herramientas más o menos de aprendizaje que son la clase, tienen la grabación en Clinisur, el que la quiera utilizar, y tienen la presentación en PPT. Son tres herramientas de aprendizaje que yo diría que casi que podrían ser suficientes. Si ustedes se aprenden esto, es lo fundamental para la formación integral de un médico general. Entonces empezamos diciendo que esto es lo que vamos a ver, vamos a describir la aorta en sus diferentes segmentos. Hago una observación, muchachos. Eh, Ahorita, cuando vaya por ahí en la mitad, hago un pare. Y si alguno quiere preguntar, puede preguntar ahí. Incluso si alguien le quiere hablar al grupo, yo le activo cámara, le activo micrófono y con mucho gusto le pueden hablar al grupo. O escriben y yo voy contestando las preguntas. Pero entonces vamos solo a hablar o a escribir cuando yo les diga. Listo, para que sea muy dinámica la clase. Entonces, vamos a iniciar con un mentefacto conceptual donde decimos que el sistema arterial periférico hace parte del sistema cardiocirculatorio, pero que se diferencia del sistema venoso y el sistema linfático, que no son propiamente el sistema arterial, pero sí pertenecen a la supraordinación, o sea, al sistema cardiovascular. Las infraordinadas serían que en el tórax tenemos las principales arterias, que es la aorta, la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia, la arteria subclavia propiamente dicha, la arteria torácica lateral y las arterias espinales que dan vida a lo que es la columna vertebral y la médula espinal. Siguiendo el abdomen con la principal arteria, que es la aorta, y las ramas terminales de la aorta, que serían la arteria ilíaca. En el caso del abdomen y la pelvis, pues sería la ilíaca interna la principal arteria. En las extremidades, entonces tendríamos en miembros superiores la arteria axilar, la arteria humeral, la radial y la cubital, y las arterias terminales, que serían las interdigitales. Y en los miembros inferiores sería la ilíaca, la femoral superficial y profunda, la arteria poplitea, la tibial posterior y las arterias pédiles. En el cuello y la cabeza básicamente tenemos aportados por la subclavia la arteria vertebral, que da las espinales, y da la arteria vertebrovasilar propiamente a nivel de la parte inferior del tallo cerebral, el tronco tirolingo faringofacial, que es una rama de la carótida externa, que básicamente se destina al cuello y a la cara, la temporal superficial, que irriga toda la región de ese sector, la arteria maxilar, antes llamada maxilar interna, la arteria basilar, que es el tronco posterior del polígono de Wills, y el polígono de Wills propiamente dicho. Las características de ese sistema, entonces es un sistema de tubos, arterias, está conformado por arteriolas, por metaarteriolas, por capilar arterial, los grandes vasos, pequeños vasos, la sangre que corre por ellas es oxigenada, va del corazón a la periferia, por eso la dirección es centrífuga, y está recubierto de endotelio en toda su extensión. Vamos a ver la aorta torácica y la aorta abdominal. Entonces aquí tenemos la aorta básicamente tiene, perdón, la aorta entonces tiene eh, tres segmentos: el segmento ascendente, el arco de la aorta y el segmento descendente.
unas grandes generalidades de la aorta. La aorta es una arteria, es la principal arteria de la circulación sistémica, es una arteria elástica, está irrigada por vaso vasorum y básicamente se inicia en el orificio del aórtico en el ventrículo izquierdo, recuerden, al lado del orificio del ostium atrioventricular izquierdo mitral, y termina en la cuarta vértebra, adelante de la cuarta vértebra lumbar, ahí termina la aorta. Básicamente las dimensiones de la aorta ascendente mide en su ascendencia 5 centímetros y no debe medir en su diámetro más de 3 centímetros. Esto nos sirve para cuando sospechemos que el paciente tenga un aneurisma aórtico. Se inicia a nivel del borde inferior del tercer cartílago costal y termina en el borde superior del segundo cartílago costal. Está ubicado básicamente en el mediastino medio. Aquí, se inicia aquí, tercer cartílago costal, y muere en el segundo cartílago costal. O sea, más o menos a nivel del ángulo de Luis, atrás más o menos sería la cuarta vértebra dorsal, y ahí también a esa altura estaría la bifurcación traqueal. Aquí está entonces el origen y la terminación. Recuerden, ventrículo corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septum interventricular anterior, surco atrioventricular derecho, orejuela, el atrio derecho, arteria aorta, la arteria pulmonar, la cava superior, tronco brachiocefálico izquierdo derecho. Aquí estamos viendo el tronco brachiocefálico derecho, y aquí estamos viendo la carótida izquierda, la carótida derecha y la subclavia. Este paciente es un típico paciente que consulta por un dolor tenebrante, un dolor en puñalada, profundo, retroesternal, tenebrante, con sensación de muerte inminente, que se puede estar irradiando a región dorsal o región interescápulo vertebral. Se irradia también hacia la región dorso-lumbar si empieza a disecar. Este es el típico paciente con un aneurisma de aorta ascendente. Si no se opera, si se revienta, eso es obligatoriamente mortal. Tiene una clínica muy parecida al infarto, pero es más severo el dolor. El tipo de paciente, pacientes de raza negra, pero también pueden ser blancos, que tienen hipertensión maligna. Las relaciones de la aorta, importantísimas, eso es motivo de pregunta. Inicialmente, el origen del infundíbulo del ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar, el atrio derecho y los restos tímicos. Y la relación posterior, entonces, pleura del pulmón derecho, arteria pulmonar derecha y el o sea, el pedículo pulmonar es la principal relación del segmento ascendente que pasa por detrás de la aorta. Ahí está. Entonces aquí estarían las relaciones anteriores, ¿sí? Y atrás estarían las relaciones posteriores. Ahí está. Esta es la aorta ascendente. Este es el callado de la aorta, tronco brachiocefálico derecho, subclavia izquierda subclavia y la carótida primitiva izquierda. Aquí tenemos la subclavia derecha y esta es la carótida primitiva derecha. Ahí está, relaciones posteriores. Entonces, ya habíamos dicho, la principal relación de la aorta segmento ascendente posterior es el pedículo del pulmón derecho. Pedículo del pulmón derecho. Es una vista posterior. Recuerden que estamos viendo la base del corazón. Aquí tenemos izquierdo, esto es derecho, atrio izquierdo, pulmonares acá, venas, cava superior, cava inferior, orejuela derecha, callado de la aorta de la que estamos hablando, ¿sí? Y aquí estarían entonces las relaciones posteriores del pulmón. El atrio izquierdo sería como una relación a distancia de la aorta. Las ramas de la aorta ascendente son dos, ya las vimos, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Eso no tiene misterio, coronaria derecha, coronaria izquierda. El arco de la aorta, entonces el origen, borde superior de la segunda articulación esternocondral derecha, ahí se origina, ¿sí? Terminación, cuerpo de la cuarta vértebra vertebral, ubicación mediastino superior, recuerde que la otra estaba en el mediastino medio, trayecto inicialmente a la izquierda por delante de la tráquea, luego hacia atrás, abajo y por encima del bronquio izquierdo, y luego se ubica a la izquierda de la tráquea y del esófago. Aquí está el callado,
¿sí? Entonces nace acá, segundo cartílago, y aquí al cuarta vértebra dorsal, a la izquierda de la cuarta vértebra dorsal. Este es el callado de la aorta, esta es la aorta descendente. Ubíquense un poquito, este es el pedículo pulmonar derecho. Este es el nervio vago, este es el laringio recurrente. Laringio recurrente, esta es la vena intercostal superior izquierda, vena intercostal superior izquierda, y este es el nervio frénico. ¿Sí? Aquí ubíquense por favor, la aorta nacería acá, ella se viene, hace la aorta ascendente y aquí hace la porción horizontal y aquí se convierte en aorta descendente. Fíjense que la relación bifurcación traqueal acá, está la tráquea y está la bifurcación, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Ustedes estaban poniendo en la radiografía mal, muchos pusieron que esto era la pulmonar y que esta era la aorta, no, esto es la aorta y esta es la pulmonar. Este es el ventrículo izquierdo y aquí puede quedar la orejuela. Muchos dijeron que esto es la orejuela izquierda, que ahí la tenían mal. Las relaciones de la aorta anteriormente y a la izquierda está el nervio frénico, el vago, el plejo cardíaco anterior y la vena intercostal superior izquierda. Aquí están. Relaciones anteriores, entonces el vago, el plejo pulmonar que quedaría acá, el nervio frénico que está acá y la vena intercostal superior izquierda. Son relaciones anteriores del callado de la aorta. Ya lo habíamos dicho, callado de la aorta, nervio vago, vena intercostal superior izquierda, nervio frénico y vago. Atrás que a la derecha entonces está el conducto torácico, la tráquea, el borde izquierdo del esófago, el nervio laringio recurrente izquierdo y los nervios cardíacos posteriores. Son relaciones posterior y a la derecha. ¿Sí? Inferiormente siempre está la bifurcación del tronco de la pulmonar, el pedículo del pulmón izquierdo, el ligamento arterioso, los ganglios linfáticos y el plejo cardíaco con el ganglio nervioso. Entonces inferiormente está la bifurcación de la pulmonar, el conducto arterioso, el laringio recurrente que es este, véalo acá, este sube acá, laringio recurrente izquierdo. ¿Listo? Juan Camilo, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, están casi todos, me gusta mucho, pues faltando no creo que tantos. Algunos se disculparon porque por ahí estaban viajando, no sé qué, pero igual les va a quedar la presentación ahí. Muy bien, muchachos, aquí está, estamos hablando del callado de la aorta, de la porción horizontal de la aorta. Superiormente estarían los tres vasos, que son tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esto es una ortograma, una ortografía, donde está aorta ascendente, porción horizontal o callado de la aorta, tronco brachiocefálico derecho, subclavia izquierda y carótida común izquierda. ¿Listo? Estas son las ramas, entonces, las que acabamos de mencionar. Aquí está, tronco brachiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda. El callado de la aorta, el vago, el laringio recurrente y el frénico. ¿Listo? Otra vez, es el tronco brachiocefálico derecho, izquierdo y la vena cava superior. Y aquí están los vasos supraórticos, los tres que acabamos de mencionar. Muy bien, vamos bien hasta ahí, ¿no? Vamos a ver, cuando lleguemos a la aorta abdominal, entonces paramos ahí. De la aorta descendente vamos a ver entonces que tiene un origen en la cara izquierda de T4, termina en el hiato aórtico cuando pasa por el diafragma, borde inferior de dorsal 12, se ubica en el mediastino posterior y el trayecto superior oblicuo abajo y a la derecha, inferiormente es vertical. Estamos hablando de la aorta torácica, nace acá, esto es dorsal 4, vértebra dorsal 4, se ubica aquí a la izquierda del esófago, ¿cierto? El esófago siempre es a la derecha, inicialmente oblicuo y luego se hace vertical acá. Inicia acá y muere en el hiato aórtico del diafragma. Estamos hablando de la aorta torácica. La aorta torácica con las arterias intercostales posteriores de la tercera a la 12.
Las relaciones. Entonces las relaciones. Posteriormente está la columna vertebral, a la derecha de la columna. Anteriormente, entonces estaría el pedículo del pulmón izquierdo que pasa por delante del pedículo del pulmón izquierdo. El pericardio, que lo separa del atrio, recuerden. El esófago y el diafragma. Esas son las relaciones anteriores de la aorta descendente. Aquí está. Entonces, posteriormente, básicamente, es la columna vertebral. ¿Sí? Anteriormente está el pedículo pulmonar izquierdo. ¿Sí? Básicamente acá. ¿Listo? La principal relación. Lateralmente a la derecha estaría la vena ácigos, el conducto torácico y la pleura del pulmón derecho. Y a la izquierda estaría la pleura del pulmón izquierdo y la vena hemiácigos que está del lado contralateral. Lateralmente derecha estaría la ácigos, que no se ve acá, ¿sí? Y la pleura del pulmón derecho, y aquí izquierda, pleura del pulmón izquierdo, y el sistema hemiácigos a la izquierda. Conducto torácico, que no se ve ahí, es una relación lateral derecha, ahí no se ve. Aquí está, pleura del pulmón derecho, pleura del pulmón de este lado del pulmón. Alguien estaba escribiendo, pero no dijo nada. Daniel, es que yo leí que la aorta descendente se divide en 3 zonas intraduodenales. No, ojo con eso. La aorta descendente, lo que es intraduodenal, duodeno, pancreática y celíaca, es la aorta abdominal, no torácica. ¿Listo? Y esa división, pues, puede tener importancia, pero es una división demasiado minuciosa, que ustedes la pueden ver después cuando estén haciendo la disección en el cadáver. No te preocupes, Daniel, no te preocupes. Muy bien, ¿cuáles son las ramas? Entonces, recordemos, decíamos que las ramas de la aorta abdominal, ascendente, perdón, son las coronarias. Las ramas del callado son los 3 troncos grandes, brachiocefálico derecho, subclavia izquierda y carótida izquierda. Y las ramas de la descendente, entonces, son ramas viscerales que van a las vísceras y parietales que van a la pared. Las ramas viscerales son las bronquiales que ya vimos, perdón, las bronquiales, perdón. Disculpe que se me fue para atrás. Me bloqueó. Un momentico, disculpen un momentico que parece que se bloqueó. Ya. Listo. Entonces tenemos la rama. Ay, se me volvió ahí. Tiene hipervínculo y por eso es que se fue muy allá. Entonces estamos viendo las ramas de la aorta descendente serían las viscerales, que son las bronquiales, las pericárdicas, las esofágicas y las mediastinales. Esas son las ramas viscerales. Y las ramas parietales son las subcostales, las frénicas, ¿sí? Y las intercostales. Aquí están. Entonces, dijimos, ramas viscerales son bronquiales, esofágicas, pericárdicas y mediastinales. Y estas son las intercostales para el tercero o noveno espacio intercostal, y las frénicas superior y la subcostal. Aquí están. Entonces aquí tenemos las bronquiales, aquí tenemos las esofágicas, y ramas por contigüidad que da acá, en este sector, son las intercostales posteriores. Aquí, por acá debe estar dando una subcostal, y antes de entrar al diafragma da la frénica superior. Aquí tenemos las intercostales para el tercero a noveno espacio intercostal. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo entonces? ¿Alguien quiere preguntar? Para pasar a la aorta abdominal. Repasamos. La aorta descendente tiene ramas.
Ah, sí. Recuerde que hay un tronco, Juan Camilo, un tronco que se llama el tronco tiro cérvico intercostal, que puede ser un tronco común de la subclavia, si es rama de la subclavia, y puede dar la tiroidea superior, una cervical transversa y el tronco intercostal superior para los primeros espacios intercostales. ¿Listo? Esa la. Y las intercostales anteriores son ramas de la mamaria interna. ¿Listo? Son ramas de la mamaria interna. ¿Alguien quiere preguntar más? ¿Alguien quiere hablar? Acuérdate que si alguien quiere hablar, con mucho gusto le doy micrófono y le habla a los demás. De pronto al final le damos el paso a alguien para preguntar alguna cosa. Muy bien, continuemos. Entonces vamos a ver la aorta abdominal. Recuerden que se origina a nivel del hiato diafragmático acá, aquí. ¿Sí? Está en el borde inferior de la 12ª costilla o 12 costilla. Se dirige delante de la columna lumbar, se desvía un poco a la izquierda y termina en el cuerpo vertebral de la 4ª vértebra lumbar acá. Entonces nace acá y muere acá. Esa es la aorta abdominal. Las relaciones, hay unas relaciones como todas, o sea, de cada segmento uno tiene que decir las relaciones. En obviamente pueden haber relaciones, usted lo decía ahora, retropancreática, duodenal y relaciones celíacas. Digamos que las primeras relaciones son relaciones celíacas, que están muy pegadas al plejo celíaco. Más abajito estaría relación duodenal y más abajito la pancreática. Entonces tenemos las relaciones posteriores, básicamente es la columna, las vértebras de la columna lumbar, el disco intervertebral y un ligamento que une todas las vértebras por la parte anterior, que es el ligamento longitudinal anterior. Y las venas lumbares izquierdas que pasan por detrás de la aorta. Esa es la relación posterior de la aorta. La relación anterior, lo más importante, el plejo celíaco, con los nodos linfáticos lumbares. Ahí está la vena renal izquierda, que para la vena renal izquierda pasa anteriormente, ¿sí? Anteriormente, la vena renal. La bolsa omental, el cuerpo del páncreas, también está la relación retropancreática, la parte horizontal del duodeno, la raíz del mesenterio y las asas intestinales. Obviamente de arriba, esto es arriba, va bajando, baja un poco más, se ubica en el duodeno, por acá está dando la mesentérica superior y luego se ubica detrás de las asas intestinales, sobre todo delgadas. Lateral derecha, está la vena cava superior, principal relación de la aorta a la derecha, la vena cava superior, el segmento inicial del conducto torácico naciendo en la cisterna del quilo o cisterna del conducto torácico y los nodos linfáticos lumbares intermedios. Bueno, muy bien. Todos están escuchando perfecto, ¿verdad? No tienen problema, la mayoría. Creo que solo Estefanía tenía problemas. Muy bien. Se oye perfecto, recuerden que la clase va a quedar grabada. Después les mando el link para que los que la necesiten ver. Y por favor vean esa presentación que les puse ahí. La principal relación lateral derecha es la vena cava inferior. Lateral izquierda, la cruz izquierda del diafragma en el segmento inicial, ¿sí? Cruz izquierda del diafragma, el ganglio celíaco izquierdo, el tronco simpático izquierdo, los nodos linfáticos laterales aórticos y la parte ascendente del duodeno. ¿Sí? Principal relación izquierda. Recuerde que la porción del duodeno es el segmento horizontal es una relación pero anterior. En esta es lateral izquierda. ¿Cuáles son las ramas de la aorta abdominal? Las ramas. Entonces, uno podría decir, retomando, la principal relación posterior de la aorta es la columna lumbar con el ligamento longitudinal anterior. Principal relación lateral derecha, la cava inferior y el conducto torácico. Principal relación lateral izquierda, la cadena simpática. ¿Sí? Principal relación.
Las ramas de la aorta abdominal entonces son ramas viscerales y ramas parietales. Todo lo que vemos acá es visceral. Y empezando por este tronco, luego estas que ya las vamos a mencionar. Entonces son ramas viscerales que son, ¿cuáles son las viscerales? El tronco celíaco, que recuerden que da la gástrica izquierda, ¿sí? O coronaria estomáquica. La gástrica izquierda, que es la que va a la curvatura menor del estómago. Da la hepática común y da la esplénica. ¿Listo? Hepática común, gástrica izquierda y esplénica. Después, ¿qué tenemos? Aquí en esta región da una arteria que no es tan constante, pero que es la suprarrenal media. Después, ¿qué tenemos? La mesentérica superior. Y detrás de la mesentérica y lateral, un poco por encima, las arterias renales izquierda y la arteria renal derecha. Fíjense la relación que hay de la renal izquierda, es una relación anterior a la aorta abdominal, a este segmento, ¿sí? Por aquí también estaría la relación de la tercera porción del duodeno. Y lateralmente a la derecha estaría la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Recuerden que aquí está la primera porción del duodeno. Primera, segunda, tercera porción y ángulo de Treitz. ¿Listo? Después queda las arterias genitales, la uterovárica o espermática. Después que tenemos la rama final, última, visceral de la aorta, es la mesentérica inferior. Listo. ¿Cuáles son las ramas parietales? Vamos a ver si las ubicamos. Entonces aquí tenemos la aorta abdominal y esta es una espermática derecha. Estas son las renales. Por aquí debe estar dando la mesentérica superior y esta la mesentérica inferior. Esta la ilíaca derecha, esta la ilíaca izquierda. Esto es una tomografía vascular, un angiotac. Miren cómo se ve bonito, aorta torácica, aorta abdominal, mesentérica superior, renal izquierda, renal derecha, esta es la mesentérica superior, por aquí debe estar la espermática por acá, esta es la mesentérica inferior, ilíaca izquierda, ilíaca derecha, miren cómo se ve bien la estructura de la pelvis. ¿Cuáles son las ramas viscerales? Dijimos tronco celíaco, mesentérica superior, suprarrenal media, renal y las genitales. ¿Cuáles son las parietales? Frénica inferior, que es la primera rama de la aorta abdominal, es la frénica inferior. Después están las lumbares, que son 4 al lado y lado, y después es una rama inconstante, que es la sacra media, que es como tiende a desaparecer, pero ahí está, en la porción inferior. Alejandro estaba escribiendo, no siguió escribiendo. Listo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí está la frénica inferior. Detrás, que no se ven, estarían las lumbares 4 y 4. Y aquí está la sacra media. La sacra media es como el vestigio de la principal arteria de la cola en los animales. Eso es la sacra media. Es una rama parietal. ¿Listo? Listo, Alejandro. Resolvió su duda por lo menos. Muy bien, muchachos. Esto no tiene misterio. Esto no tiene misterio, la verdad. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando la aorta abdominal, el duodeno, el ángulo de Treitz, duodeno, y aquí estamos hablando de la mesentérica superior. En esta región de la mesentérica superior está dando la arteria ilioseco apendículo cólica, una cólica media y una cólica superior derecha. Recuerden que la cólica superior derecha se anastomosa con la cólica superior izquierda y forma un arco arterial para la porción transversa del colon. ¿Listo? Repasamos. Mesentérica superior, ilioseco apendículo cólica, cólica media, que podrían ser 2, y cólica superior derecha, que va al ángulo hepático del colon y se anastomosa con arterias
de la cólica superior izquierda, que es rama de la mesentérica inferior. Entonces aquí es un arco de la mesentérica superior y un arco de la mesentérica inferior, que recuerde que está la arteria hemorroidal inferior o superior y cólica superior, cólica media y la cólica inferior, ¿sí? Ramas de la... No, esto es cólica superior. Esta es la cólica superior derecha y esta es la cólica superior izquierda. La cólica media, lo que pasa es que la mesentérica aquí da una cólica inferior, que es la ilioseco apendículo cólica. Da una o dos cólicas medias y esta es la cólica superior derecha. ¿Listo? No, es la cólica superior. La cólica media es una rama intermedia entre la superior y la inferior. Listo. Bueno, ahí ya estamos hablando de lo mismo. Aorta, vena cava inferior, vena renal, la renal izquierda pasando por delante de la aorta, ¿sí? La parte terminal de la aorta, por aquí estaría la sacra media. Aquí estamos viendo aorta, vena cava inferior, relación lateral derecha de la aorta, cólica P, ilíaca derecha, ilíaca izquierda. Aquí tenemos los ureteres, ¿sí o no? Ureteres, venas ilíacas izquierda, derecha, vena cava superior, músculos psoas. ¿Sí? ¿Listo? Es muy sencillo, muchachos. Paciente de 65 años de edad que asiste al servicio de urgencias a las 3 de la mañana. El doctor Duque era médico interno. El paciente asiste en compañía de su esposa. El paciente está consciente, pero refiere que hace una hora inició un dolor abdominal severo, profundo, empuñalada. El paciente tiene dolor abdominal periumbilical como lacerante. Es un dolor impresionante. Este paciente, desde que yo lo vi, con el ojo le diagnostiqué lo que tenía. Ese paciente empezó a tener el dolor irradiado a la región sacra, a la región ilíaca y hacia arriba. Le tomé la presión, tenía una presión arterial estado 3, o sea, tenía una presión muy alta, 180, 120 creo. Los pulsos de miembros inferiores versus miembros superiores, los pulsos estaban casi ausentes. Le diagnostiqué en compañía de su esposo, una pareja de más de 50 años casada. Me marcó la vida porque nunca los olvido. Yo le dije a la señora, señora, acompañe a su esposo, que su esposo se va a morir. Ella dice, pero ¿por qué? Si él está despierto, está solo con dolor. Analizamos venas, yo le dije, se le está rompiendo un aneurisma y no va a ser posible, porque tendría uno que tener todo un quirófano, no tendría que darle dentro del quirófano. El paciente en segundos, en minutos, empezó a bajar la presión arterial, a tornarse pálido, sudoroso y a los segundos fallece. Efectivamente, la gente tenía un aneurisma abdominal que se rompió hacia la región retroperitoneal. Es un dolor impresionante, sencillamente impresionante. Podemos contextualizar un poquito entonces la patología de la aorta. La aorta es una arteria que resulta afectada por patología más de tipo enfermedad crónica no transmisible y muy relacionada con factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, inactividad pues física. El signo de Gray-Turner. El signo de Gray-Turner, si para los que no se acuerdan, recuerda que es una pigmentación periumbilical. La mayoría lo asocian a una pancreatitis hemorrágica, pero cualquier órgano que, sí, es en pancreatitis, es verdad. Cualquier órgano que produzca sangrado atrás puede disecar, digamos, incluso los ectópicos, creo que los ectópicos pueden dar esa equimosis periumbilical.
y puede pasar lo mismo, pero si es más de pancreatitis. Yo no lo he visto nunca, nunca. Y he visto muchas pancreatitis, he visto aneurismas rotos, pero no he visto el túnel. Eh, en isquemia mesentérica, la isquemia mesentérica da dos tipos de cuadros. Cuando es isquemia mesentérica crónica, da una angina mesentérica al paciente que come y le da un dolor, pero no cólico, sino un dolor, y mejora cuando deja de comer. Y la otra sería la trombosis mesentérica aguda. El cuadro típico en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, pacientes con arritmia tipo fibrilación auricular, que en el curso del cuadro diabéticos también, que en el curso de ese cuadro empieza a presentar un dolor abdominal alto, periumbilical, irradiado a fosa ilíaca derecha. Es un dolor intenso, es un dolor pero que llama la atención que no hay mucha defensa abdominal, pero sí hay silencio abdominal. Es un paciente que si no se opera y no se hace resección intestinal va a fallecer, y muchos incluso fallecen porque son pacientes con comorbilidad, son pacientes añosos, son pacientes con múltiples patologías que no toleran un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico. Esa es la otra patología, digamos, aortoabdominal. La otra patología aórtica sería los aneurismas aórticos torácicos, como el que le describí cuando empezamos. Entonces casi todas las arteritis o la vasculitis son adquiridas. Existirían las otras que son las congénitas, por ejemplo, como la coartación de la aorta, y otras adquiridas autoinmunes o idiopáticas como la enfermedad de Takayasu, que llaman la enfermedad sin pulso. Son esos pacientes que tienen isquemia en miembro superior, isquemia cuello, y usted no le palpa pulsos en miembro superior y los pulsos supraórticos están disminuidos. Esos son pacientes que tienen patología, son muchas veces mujeres alrededor de los 40 años. Sí, Jason, la mayoría de los aneurismas no son disecantes, la mayoría de los aneurismas son asintomáticos y uno los diagnostica por hallazgo casual. O hace una ecografía abdominal, se diagnostica fácil con ecografía, con TAC, o en una palpación se palpa una pulsación periumbilical o epigástrica intensa y se puede auscultar soplo. ¿Sí? Entonces la mayoría de los aneurismas son adquiridos, son por aterosclerosis, por ateromatosis. Y los congénitos, que pueden ser aneurismas congénitos, son más raros. Se puede confundir con infección urinaria. No, la infección urinaria, cuando es alta, la pielonefritis da un dolor, da fiebre, puede dar disuria, polaquiuria, el dolor es más lumbar, es más posterior, y el dolor es muy diferente. El dolor es muy diferente, es de una víscera sólida. En este caso estamos hablando de una víscera vascular, de una arteria, ¿sí? De un dolor, como le digo, empuñalada, tenebrante. Cuando es epigástrico, sí se puede confundir, por ejemplo, con un infarto de miocardio. Exacto, la infección urinaria da puñopercusión renal lumbar positiva. En este caso no. Recuerden que estos pacientes hay que examinarlos con mucha precaución. La palpación debe ser muy suave, porque en un examen abdominal severo puede romper un aneurisma. Eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. ¿Qué más? Una señora obesa ya de edad llegó con este dolor, pero me estaba contando. Una señora ya de obesa llegó con ese dolor, le mandaron medicamentos para... ¿Quiere hablar, María Camila? Le doy el micrófono. Probemos micrófono, por favor. María Camila Maya. María Camila, tiene el micrófono abierto. Puedes hablar. María Camila, active el micrófono en la parte superior y puede hablar. Juan Sebastián, doctor, ¿y en una perforación de úlcera gástrica se puede confundir con aneurisma? Mire, el cuadro típico de la úlcera gástrica, recuerden, es el paciente que ha sufrido episodios de gastritis, el dolor es epigástrico, mesogástrico, es un dolor urente, es un dolor quemante que se irradia hacia la región posterior, puede irradiarse en banda y puede penetrarse hacia el páncreas y puede dar un cuadro muy parecido a pancreatitis. Digamos que el dolor más urente, claro, cuando perfora
produce silencio abdominal. Da un cuadro de peritonitis, obviamente. Sí, Jason, ya habíamos contestado esa pregunta, que son más diagnósticos, son más asintomáticos. María Camila, le di el micrófono, ¿quieres hablar o no tiene micrófono? ¿Tiene micrófono? Si quieres puedes hablar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablarle a los demás? ¿O quiere preguntar algo para que todos escuchen? ¿Le da pena? Bueno, no hay problema. No les dé pena, muchachos, ustedes tienen que quitar la pena. Ustedes recuerden que van a ser médicos y si alguien no puede sufrir de pena somos nosotros. Nosotros recuerden que nos volvemos chismosos, habladores, porque nos toca volvernos así. Todo el tiempo hablamos y si somos profesores peor. Pero los que hacemos clínica, los que vemos pacientes todos los días tenemos que hablar. Imagínense. Alejandro, ¿quiere hablar? ¿Quiere hablarle a los demás, Alejandro? Si quiere hablar a los demás, si alguien quiere hablar, con mucho gusto. Sí, que está bien. Entonces vamos a darle paso a Alejandro. Alejandro, le voy a activar el micrófono para que le hable a los demás. Solo por probar, muchachos. ¿Listo? Active el micrófono en la parte superior. En la parte superior se dice activar micrófono. Aparece el signito de micrófono. ¿Quiere hablar, Alejandro? ¿Ya puede hablar, Alejandro? ¿No tiene micrófono, Alejandro? No, no lo escuchamos, Alejo. Hable. Súbale volumen. Mejor dicho. Doctor, ¿me escuchan? Perfecto, Alejandro. Bueno, doctor, lo que pues yo quería decir era que nosotros el semestre pasado, precisamente en urgencias, vimos un paciente con ese mismo estado, en el cual tenía un dolor impresionante y si se acercaba pues el fonendoscopio, se alcanzaba a sentir muy pulsátil y el dolor era impresionante, no se podía prácticamente palpar. Entonces solo quería pues aportar eso, de que no sé si mis compañeros algunos alcanzaron a verlo, pero creo que era muy evidente el dolor. Sí. Ese paciente tenía un aneurisma. No, era un aneurisma, doctor. Ah, bueno. Exacto. Sí, el dolor es muy severo. Estamos hablando de aneurisma disecado. Porque acuérdense que hay aneurismas no asintomáticos. Hay aneurismas que no duelen. ¿Sí? El que es un aneurisma, el que no diseca no duele. Esa es la idea. El que diseca es el que duele. Ah, ok, ¿Alguien más quiere listo. hablar? Hola, ¿Rairán está por ahí? ¿Rairán está por ahí? Que no he vuelto a saber de Rairán, hombre, que no sé qué pasó. Ah, Alejandro Rairán. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, sí, qué pena. Listo, Rairán. Seguiste bien, ¿no? Seguiste muy bien. Bueno, muy bien. Sí, señor. Qué bueno, Rairán. Me alegro mucho. Por lo menos hablamos hasta que ya estaba recuperando. Como le dije, no tenía ningún síntoma de que se estuviera complicando, pues excepto ese dolor y esas cosas, el vómito y eso, pero eso definitivamente era un hilio posquirúrgico, ¿sí? Bueno, qué bien. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere preguntar? Muchachos, la dilatación puede afectar el retorno venoso. No, es muy difícil. Fíjense que los vasos tienen la capacidad de desplazarse. Entonces la cava se desplaza y el retorno venoso no se ve afectado. Entonces eso no va a pasar. Eso no va a pasar, ¿oyó? Para que estén tranquilos. Pero está buena la pregunta, está muy bien. En una rotación yo vi aneurisma de la aorta y el paciente refería que sentía que se movía. No, eso no se mueve. Ellos pueden sentir la pulsación, pero cuando alguien dice es que se me mueve algo ahí, no, se palpita algo en el abdomen, sí.
Sí, a veces es tan intenso que golpea la parte anterior del abdomen. Fíjense, mucho cuando examinen los pacientes, sobre todo muy flacos, y ustedes palpen muy profundamente y piensen que porque palpan una pulsación eh, y de pronto ponen el fonendo muy profundo, pueden soplar y confundir eso con un aneurisma. No, hay que presionar muy suave, incluso hay que ojalá hacer inclinar el paciente hacia adelante, como en una plegaria mahometana, y hacer una palpación suave, para ver si lo que pulsa allí es la aorta o no, ¿sí? En el aneurisma hay soplos, no necesariamente, no necesariamente. Recuerde que el soplo, casi siempre la anatomopatología es una osteoesclerosis, entonces hay obstrucción. Y por encima del segmento de la obstrucción puede haber dilatación. O hay debilidad o congénita o adquirida de las paredes de la aorta y eso hace que se dilate la aorta. Entonces, no necesariamente vamos a auscultar soplos. Recuerde que ese paciente puede tener el famoso síndrome de Leriche, ¿sí? Los pacientes, digamos que tengan obstrucción aortoilíaca pueden tener síndrome de Leriche, que es la claudicación del glúteo medio, los trastornos en la erección, porque está disminuyendo la circulación, los pulsos están disminuidos. Exacto. Ahora ya hay mucho tratamiento sin necesidad, pues, propiamente de abrir el paciente. Una endoprótesis eh, se coloca como una especie de stent, pues obviamente mucho más grande, para hacer más fuerte la pared. Esa es una. Y la otra, si es paciente es quirúrgico, lo que pasa es que el que está rompiendo, ellos tienen que abrir, el que está rompiendo. O por endoprótesis podrían colocar por endovascular, podrían colocar esa malla ahí para evitar que se rompa, se diseque. Bueno, el que se está diciendo se puede, lo más seguro es que va al rompimiento. ¿Otra pregunta? Laura está preguntando, Jason.